Hola chicos, bueno, para los que llegaron recién, les comentaba a los chicos que ya tenemos las fechas del parcial son las que puse en el chat, es el primer llamado el 3 de junio a las 15 horas, el segundo llamado recuperatorio el 10 de junio a las 15 horas también. Les debo, sí, hasta la unidad que llega. Yo tenía entendido que era hasta las 6, pero puede ser que tengan suerte que sea hasta las 5, no me acuerdo si era las 5 o las 6. Así que les voy a confirmar con Fabián. Si me contesta ahora antes de que terminemos la clase, les respondo hoy. Y si no, ya el lunes, cuando nos vemos, les digo hasta dónde tienen que estudiar para el parcial. Les decía, también reitero lo mismo, la semana del 17 de mayo, nosotros tenemos exámenes de la materia que para los no regulares, y entonces no va a haber clases, no vamos a tener clases esa semana, la del 17. Y después sí, la semana próxima seguimos con las clases. Bueno, hoy excepcionalmente, yo por eso no les mandé un fallo, no les mandé algo para analizar para hoy, porque mi idea es ver dos puntos de dos temas de la unidad 5. La unidad 5 es bastante larga, es muy particular, es muy específica lo que es mercado de capitales. Entonces me parece importante que hoy terminemos de ver dos puntos que no llegamos a verlos, que son fondos comunes de inversión y obligaciones negociables, que son dos de los puntos de la bolilla. Que no tratemos todos los puntos en clase, siempre repito lo mismo, no quiere decir que ustedes no deban verlos, esos temas, y porque están en el programa y porque todo lo que está en el programa se exige que se sepa, y se presume que ustedes lo saben. No llegamos por cuestiones de tiempo a dar absolutamente todos los temas. Desde ya que nosotros donde ponemos énfasis en las clases es lo que consideramos mucho más relevante que todo lo demás, ¿no? Lo que no obsta que hay determinados puntos que no los damos y que aún así son importantes y que lo tienen que estudiar. Pero bueno, pongan especial énfasis siempre en los que nosotros damos en clase. Hoy entonces lo que les decía, vamos a ver esos dos temas que son importantes, pues son también muy cotidianos. Cotidianos, digo, para ustedes en el día de mañana y hoy también, que ganen su plata, incluso hoy deben estar ganando algunos su plata y trabajando, y a veces tienen ahorros, y el tema de ahorros, ¿dónde van? Los fondos comunes de inversión hoy son, quizás ya han oído hablar de los fondos comunes de inversión, pero es un vehículo para ahorro muy difundido hoy en día, incluso entre gente joven. Yo escucho, les doy una anécdota de gente, yo he ido en Buenos Aires, lo escuché una chica en Buenos Aires, una vez hice un curso en Buenos Aires y una de mis compañeras me dice, no, yo cobro, de lo que cobro, toda mi plata lo pongo en un fondo común de inversión. Dice, toda mi plata lo pongo, es como que ahorra así, en vez de poner un plazo fijo o en vez de comprar una acción, esta chica me decía que ponía casi toda su plata en un fondo común de inversión y ahí paga todo a través de eso.
el fondo común de inversión, ¿qué le da? Un rendimiento. O sea, esa plata, ¿por qué la pone ahí? Porque le va a dar un rendimiento, ese dinero, que ahora vamos a explicar en qué consisten los fondos, le da una renta y después ella, la ventaja que tendría de lo que me explicaba era que ese fondo y ese vehículo le permitía sacar cuando quisiera la plata, esa plata que tenía. Y a su vez le da un rendimiento. Eso a veces, si uno hace otro tipo de inversión, por ejemplo, en un plazo fijo, uno tiene inmovilizado el dinero durante un determinado tiempo. Es decir, si uno pone plata en un plazo fijo, se sabe que en principio, en general, la plata está inmovilizada y que uno no, durante el tiempo que tiene el plazo fijo, no va a poder sacarlo. Esta desventaja no tenía, por ejemplo, el Fondo Común de Inversión que me decía. Es decir, es un mecanismo hoy muy difundido entre la gente, entre el ahorrista medio, invertir parte de sus ahorros en fondos comunes de inversión, que ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, les reitero, hoy excepcionalmente, porque son temas muy específicos de la bolilla 5 y porque me parece muy relevante darlos especialmente en clase, dedicamos este viernes a dar parte de esta teoría. De todas maneras, yo les voy a pasar un Power que se los voy a transmitir a todos por mail, para que lo tengan. Es el mismo Power al que agregué la parte de fondos comunes de inversión y la parte de obligaciones negociables. Pero no vamos a dar teoría en general los viernes, como les decía al principio de la clase. La materia está organizada para dar los lunes la parte teórica y los viernes, en principio, consultas o práctica. Hoy, excepcionalmente, y en alguna quizás otra oportunidad que consideremos pertinente, daremos pero algo de teoría. Pero es excepción. En general va a ser análisis de fallo, práctica y o consultas que ustedes tengan, porque así es como estamos estructurados en la cátedra. Bueno, paso a compartirles el Power. A ver, acá. Fondos comunes de inversión, obligaciones negocio. Bueno. Bueno, dijimos que cuando hablamos de mercado de capitales, ¿qué decíamos? ¿Qué se negocia en el mercado de capitales? ¿Qué se va a negociar en el mercado? ¿Qué se puede comprar y vender en el mercado de capitales? Acciones, títulos. Acciones, bien, perfecto. Obligaciones negociables. Bueno, obligaciones negociables va a ser otra de los elementos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a ver qué son las obligaciones negociables, pero ¿qué otra cosa? A ver, negociamos en mercado de capitales. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué más? ¿Qué más teníamos? El CDRs era. Bueno, es un título específico, un certificado específico, sí, que se llama CDR, Luana, sí. Que bueno, es como un registro donde es, digamos, un título que contiene acciones, representa acciones, pero que están cotizando, o sea, no cotizan acá, que no tienen oferta pública acá, sino que cotizan afuera, y entonces ese CDR es una estructura financiera compleja que contiene esas acciones que están cotizando afuera. De hecho, yo había escuchado a un economista, no sé si lo conocen, a Martín Tetaz, que da a veces charlas y habla de distintos temas. Por ejemplo, había un vivo de Instagram en donde él recomendaba y la gente le decía, bueno, ¿dónde había que poner la plata para que te dé un rendimiento mínimo y no pierdas dinero, ¿no? Es decir, porque hoy en plazo fijo por ahí no recuperás, digamos, la inflación, no llega a cubrirte lo que, digamos, se desvaloriza la plata por inflación. Entonces daba como ejemplos, por ejemplo, se hablaba de CDRs, ¿no? Es decir, como este tipo de estructura financiera que permitía este instrumento financiero de inversión y que daba rendimientos buenos, ¿no? Pero bueno, tenía determinados problemas, porque a veces tienen volatilidad, bueno, y demás. Pero sí, CDR también. Bueno, dijimos los contratos derivados, ¿no? Es decir, digamos, bueno, hablamos de futuros, hablamos de opciones, estos tipos de, o sea, contratos. También vamos a tener, bueno, títulos de deuda, y dentro de los títulos de deuda, acá sí vamos a ubicar a títulos de deuda privada a las obligaciones negociables. ¿Escucharon hablar de obligaciones? Bueno, acá yo un poco están viendo de qué es, digamos, yo les pongo acá qué son. Son emisiones de títulos de deuda. ¿Qué significa?
que, digamos, la empresa toma crédito, es decir, emite ciertos títulos que son representativos de, digamos, de deuda de la empresa, ¿no? Es decir, ese título lo va a adquirir una persona y esa persona entonces pasa a ser acreedor de la empresa porque al adquirirlo le está prestando plata a la empresa, le está prestando dinero al adquirir un título, una obligación negociable. ¿Bien? Si es un título de deuda, que es diferente de la naturaleza jurídica de una acción. ¿Por qué será diferente el título de deuda de una acción? ¿En qué difiere hablar de esta obligación El negociable de una título acción? tiene vencimiento. ¿Puede ser? Un título, una obligación negociable, ¿a qué te referís con que tiene vencimiento? Que una vez que pasa un tiempo te la pagan y ya deja de tener validez. O sea, como que ya cuando te vuelven la plata más los intereses ya no seguís cobrando. Mientras que con una Bueno, acción cobras durante el tiempo que funcione la empresa. bien, sí, la acción está, vos comprás una acción y que formás parte, ¿es deuda? ¿O qué es la acción en realidad? No, para mí, claro, las acciones también va a tener que ver con las ganancias o pérdidas de la empresa. Exacto, porque la Depende del tipo acción, de accionista. vos o sea, vos comprás una acción y pasás a formar parte de la empresa, o sea, tenés titularidad de capital de la empresa. Porque ¿qué es comprar una acción? Formar parte, digamos, en vez de la empresa, aumentar capital con plata, por ejemplo, y emitir más acciones de los mismos accionistas que están, busca accionistas nuevos. Entonces yo paso a formar parte, a ser, digamos, de ese capital de la empresa, o sea, ese capital, parte de ese capital yo voy a ser titular al tener acciones de la empresa. No es lo mismo que la empresa emita deuda, o sea, es una deuda de la empresa, contrae deuda y yo soy acreedor de la empresa, pero no soy accionista, o sea, no formo parte de la empresa, soy un acreedor. Otra cosa es soy un accionista, formo parte de la empresa. Y por eso las ganancias y o pérdidas, bueno, voy de la mano con las ganancias y o pérdidas de la empresa. Una obligación negociable, en principio, si fuera una deuda estrictamente, yo no tengo por qué depender de lo que la empresa gane o pierda plata. La obligación negociable tendrá determinados términos en los cuales se me reconoce una determinada tasa de interés, por ejemplo, esa obligación negociable, o sea, yo presto X plata, se me va a devolver un poco más porque hay una tasa de interés, pero no es que eso va a depender del devenir de la empresa, de cómo qué éxito o no esté teniendo la empresa en sus ganancias, sino que yo soy un acreedor, tiene otra naturaleza jurídica. No sé si logran ver esa diferencia. De hecho, bueno, el accionista sí, compra una acción y después, bueno, se va digamos, hasta que se liquide la empresa o después venderá la acción, ¿no? Venderá la acción, es verdad, la obligación negociable quizás tenga una fecha de vencimiento a la cual a mí se me deberá reintegrar, amortizar el capital, o sea, se me deberá devolver el capital y los intereses. Hay que ver cuáles fueron los términos en que se pactó esa obligación negociable. Pero estamos hablando de naturalezas jurídicas distintas. Eso es lo que quiero que ustedes vean, esa naturaleza jurídica diferente. El accionista forma parte de la empresa, sí se financia porque le está entrando, entra dinero, digamos, alguien que suscribe una acción, pero esa persona pasa a tener titularidad del capital de la empresa. O sea, forma parte, digamos, es titular de parte del capital de la empresa. En el caso de liquidarse, obviamente, la empresa, debería también darse, digamos, su parte al accionista. El accionista en general, y más en estos marcos, no se queda hasta el final, sino que se especula mucho en comprar o vender acciones de acuerdo, digamos, a cómo van variando su cotización, porque ustedes saben que las acciones, digamos, ustedes van a tener volatilidad en una acción, va subiendo, bajando de precio. Es decir, esa cotización de la acción va variando y en base a eso el inversor toma decisiones de comprar o vender acciones, por ejemplo, y a su vez las acciones podrán tener dividendos que se le pague a ese accionista, ¿no? Es decir, que se le vaya pagando o no dividendos o utilidades. Pero luego ese accionista podrá disponer de esa acción y se le es conveniente y la compró barato y ahora está caro, podrá venderla y obtener una ganancia. Es diferente a lo que es una obligación negociable, que es un título de deuda. Bien, entonces pues, acá lo definimos así: constituye una relación de crédito representada en un valor mobiliario negociable en el mercado de valores. Bueno, ¿cuál es el régimen legal de las obligaciones negociables? La ley 23.576
la reforma última es la Ley de Financiamiento Productivo, la 27440, que reformó también la Ley de Mercado de Capitales, como habíamos comentado en la clase pasada, reformó también la parte de fondos comunes de inversión, bueno, es una de las últimas reformas del 2018. También está este régimen de obligaciones negociables, va a haber regulaciones que vienen de circulares del Banco Central de la República Argentina, cuando quienes emitan obligaciones negociables sean entidades financieras, depende de quién está emitiendo, si es una entidad financiera, va a poder estar regulada por circulares del Banco Central, y la Comisión Nacional de Valores también va a emitir regulaciones al respecto, y van a formar parte del régimen legal que regule digamos, el mecanismo de negociación de obligaciones negociables. El emisor de esas obligaciones negociables, esta empresa que busca financiamiento a través de emitir estos títulos de deuda privada, que son las obligaciones negociables, bueno, elabora estos prospectos, que es una suerte de contrato, al cual el que suscriba este título de deuda, es decir, el inversor que suscribe la obligación negociable, adhiere, al suscribir esa obligación negociable, a este contrato o este prospecto que emite la sociedad emisora. Es decir, cuáles van a ser las condiciones de esa deuda, ¿no? Es decir, cuándo van a tener que pagar, cuál es el interés. Todas esas condiciones van a estar incluidas en los denominados prospectos. ¿Cómo se puede emitir la obligación negociable? Bueno, en forma individual, ¿no? Cada vez, digamos, se emite una serie de obligaciones negociables, entonces obviamente deberá estar aprobada esa emisión por los organismos de contralor, y puede ser de forma individual o forma, ¿qué implica un programa global? Implica que CNB, o sea, la autoridad de aplicación, permite al emisor, le da una autorización general, ¿no? Para que en un tiempo determinado y un determinado plazo máximo haga emisiones de obligaciones negociables cuando lo desee, pero le da un cierto marco de actuación, bueno, hasta tal plazo, dentro de tal plazo y por tal tiempo y hasta tal cantidad, digamos, para que emita cuanto desee determinado número de obligaciones negociables. No que cada vez que emite le autoriza, eso sería en forma individual, sino a cada una autorización en un plazo de tiempo, para que emita lo que desee dentro de ese marco que autoriza CNB. ¿Cómo pueden ser las obligaciones negociables? Puede ser una obligación negociable simple, en donde vos tenés derecho a que después te reembolsen el capital más un interés. Bueno, como les decía, las condiciones generales de este préstamo, de este préstito, están estipuladas en el contrato inicial, que es este prospecto, y en ese acto de emisión se van a determinar cuáles son todas las condiciones. Y la obligación negociable convertible le va a permitir a quien tiene un título, si es una obligación negociable convertible en acciones, le permite al que tenga la titularidad de esa obligación negociable convertirla eventualmente, si se cumplen las condiciones estipuladas en esas condiciones del contrato, si eso se cumple, le va a permitir convertirlas en acciones. O sea, lo que era un título de deuda, o sea, que yo era acreedor de la sociedad, digo, no, en vez de que me reintegren el capital, me reintegren las tasas de interés, mejor convierto esa obligación negociable en una acción. Entonces, lo que pasaba de ser una naturaleza jurídica, un título de deuda privado, yo era acreedor, ahora paso a ser accionista. O sea, convierto ese título de deuda en una acción. Cuando pasa, o sea, en ese escenario, la sociedad, ¿cuál es la ventaja de la sociedad? Está cancelando una deuda, pero sin desembolsar nada, porque todavía la persona solamente cambió de ser un acreedor a ser accionista. O sea, cambió su carácter, pero no desembolsó nada y se canceló esa deuda. Ahora sí, obviamente que para con el accionista tengo todas las obligaciones que significa ser accionista. ¿No? Es decir, pagarle dividendos y eventualmente, digamos, bueno, esa persona con esa acción podrá negociarla en el mercado. Pero hay una transformación entonces del carácter de acreedor a ser un accionista de la sociedad. Fíjense que yo acá les pongo, parte de los autores manifiestan esto, mientras autofinancian a la sociedad, permiten transformar el crédito obligacional en capital propio. O sea, la sociedad se está financiando y a su vez, bueno, lo que era una obligación en su momento, una deuda, lo transforman en capital propio, porque pasa a tener más capital, o sea, hay un nuevo accionista y esto implica que aumentan capital.
Entonces la empresa tiene la posibilidad de cancelar una deuda aumentando correlativamente el capital social, sin desembolsos. Porque obviamente deja de ser obligación negociable porque o sea, ese acreedor se transforma en accionista, lo cual implica que hay un aumento de capital social y no tuvo que desembolsar en principio nada, porque digamos, ese está, digamos, aumenta al capital de la empresa, pero no tiene que desembolsar nada y por un lado se financió y luego aumentó su capital. Entonces, fíjense esto es lo que les decía de la naturaleza jurídica del instituto. Lo siguiente, si la opción se ejerce, si la persona dice, bueno, lo convierto en acciones, la relación de crédito se cancela y pasa a ser una relación de tipo societaria. ¿Mm? Es decir, el que era el titular de una obligación negociable deja de ser acreedor y pasa a ser socio. ¿Mm? Es como muta este vínculo jurídico. ¿Qué sujetos pueden emitir obligaciones negociables? Bueno, la ley va a dar una enumeración de sujetos que pueden emitir, habla de sociedades anónimas. O sea, ¿quiénes pueden emitir y financiarse a través de obligaciones negociables? La ley enumera a las sociedades anónimas, cooperativas, asociaciones civiles, sucursales de sociedades anónimas constituidas en el extranjero, de acuerdo a, y que hayan cumplido con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades. Bueno, hace esta enumeración de estos sujetos que podrían emitir obligaciones negociables. Pero no refiere, por ejemplo, a sociedades de responsabilidad limitada o a otro tipo de entes. Entonces, la doctrina se pregunta, ¿esta enumeración que hace la ley es una enumeración taxativa o enunciativa? ¿Qué significaría hablar de taxativa o enunciativa? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre hablar de algo taxativo o algo enunciativo? Hablarlo a modo de ejemplo o que son solamente esas. Exacto, Luana, exacto. Si yo lo digo, bueno, son nada más una enumeración a título de ejemplo, pero pueden agregarse otras más, eso es en carácter enunciativo. Es lo que dicen los autores. Dice, esta enumeración que hace la ley es enunciativa. En realidad podrían otros entes también, como las SRL, emitir obligaciones negociables. O sea, que la ley enumere a estas entidades no obsta a que otras no enumeradas efectivamente puedan emitir obligaciones negociables. Si fuera taxativo, diría, son estas las que enumera la ley y ninguna más. Si la enumeración es taxativa, es decir, no admite otras posibilidades más que las enumeradas por la ley. En este caso, la doctrina entiende, parte de los autores, que sería enunciativa y no taxativa. ¿Cómo se puede documentar, cómo se pueden instrumentar o documentar estas obligaciones negociables? En forma cartular, o sea, con donde haya un título que documente esta obligación negociable, títulos individuales o certificados globales, o escriturales, es decir, que no haya un título físico, sino que esté en un registro, digamos, computarizado, en un registro contable o de la entidad, por ejemplo, emisora, o sea, las cuentas que las lleve en un registro de la entidad emisora, o un banco o caja de valores, en algún tipo de registro en donde conste estas obligaciones negociables, pero no haya un título papel, ¿no? Cartular. Estas son las diferentes formas. De ambas pueden existir escriturales, o sea, sin el título papel, o en forma cartular, ¿no? Mediante títulos, instrumentadas mediante títulos. Bueno, también podrán garantizarse eventualmente el cumplimiento, digamos, porque recuerden que esto es una deuda, entonces, bueno, podría llegar a garantizarse de alguna manera a los acreedores el cumplimiento de esta deuda, digamos, la sociedad garantizarlo de alguna manera afectando determinados bienes, por ejemplo, constituyendo una hipoteca, constituyendo una prenda, o afectando determinado tipo de activos de la sociedad que pide el préstamo, de la sociedad emisora de la obligación negociable. Por ejemplo, fíjense que acá dice, pueden emitirse obligaciones negociables con recurso limitado y exclusivo a determinados activos del emisor. Bueno, y en caso de incumplimiento del emisor, los acreedores solamente tendrían recursos sobre esos activos, para cobrarse sobre esos activos, o afectar determinados créditos de la sociedad emisora al efecto de cumplir con esta deuda que surge de las obligaciones negociables. Es decir, ¿con qué le van a garantizar a esos acreedores o a esos titulares de las obligaciones negociables que se les va a pagar? ¿No? Y bueno, podrán constituirse distintos tipos de garantías.
Bueno, ¿dudas hasta acá de obligaciones negociables? ¿Preguntas? Recuerden entonces que hay una ley específica que regula, que es la que les nombré, que va a regular este tipo de activo negociable en el mercado de capitales, que son las obligaciones negociables y que difieren en su naturaleza jurídica a otro tipo de activos. No es lo mismo una acción que una obligación negociable, cuál es esa naturaleza jurídica de ambas, como tengan en cuenta que en la materia nuestra no vamos a exigir un detalle, porque hay regulaciones muy minuciosas. Ustedes leen la ley de obligaciones negociables, por ejemplo, o van a fondos comunes de inversión y obviamente es una muy específico en determinadas cuestiones. Nosotros, esto puede ser para una maestría en finanzas, que ustedes le puedan pedir esa especificidad o ese detalle, pero sí a grandes rasgos conocer, ¿no? Es decir, en qué consiste, qué es una obligación negociable, ¿no? Entender qué es, cuáles podrían ser las formas en que se emite, quién es entonces la autoridad de contralor, bueno, cuáles son los requisitos, ¿no? Todo lo que yo les estoy diciendo acá, por ejemplo, qué tipo de obligaciones negociables hay, qué clases. Estas cuestiones es importante que las tengan presentes. ¿Cuál es la regulación? Obviamente que no pedimos un detalle excesivo, pero sí que tengan en su cabeza conceptos muy centrales, ¿no? Que sepan cuáles. Hemos ido a exámenes donde por ahí ustedes le preguntamos a alguno de ustedes y no saben responder cuál es la naturaleza jurídica, qué diferencia hay entre uno y otro. Lo importante es que traten de estudiar en la medida de lo posible, porque hay cosas que jurídicamente son a veces más de memoria, porque bueno, la ley lo puso así, determinada cosa, y lo puso así, pero hay cuestiones que tienen carácter para poder razonar. Yo tengo que entender el instrumento, a qué está refiriendo esto. ¿Qué es una obligación negociable? ¿Qué es este instrumento? ¿No? Para que no nos quede tanto, digamos, como algo tan abstracto. Porque hablar en el área de mercado de capitales, la unidad 5, es una unidad que a veces sí, la gente que se dedica a mercado de capitales es muy especial. La gente se dedica a eso y en general no se dedica a otras cosas. De hecho, la carrera de ustedes se dedica mucho a lo que es mercados. Si bien en Argentina, les vuelvo a repetir, no es tan desarrollado como en otros países, que el mercado de capitales es mucho más robusto, hay muchos profesionales de ciencias económicas que se dedican exclusivamente y que trabajan en compañías y en empresas relacionadas con mercado de capitales. Entonces, bueno, les va a resultar muy útil y es interesante, y es un mundo muy apasionante para entenderlo y para estudiarlo. Así que bueno, eso, les dejo esa inquietud. Incluso hay unos, no sé si ustedes escuchan podcast o cosas así de Spotify, pero hay uno que es muy interesante que se llama Subir el volumen, subamos el volumen, me parece que se llama así. A ver, paren que paren que les quiero decir bien el nombre. A ver, subamos, a ver si es ese volumen. A ver, creo que es ese. Sí, subamos el volumen, Educando en Finanzas. Es un podcast de Spotify que yo a veces cuando puedo lo escucho. Es bastante específico, pero es todo mercado de capitales. Habla también de criptomonedas, obviamente, que son como la vedette. Hoy todo el mundo habla mucho de cripto. Esteban, acá, sí, a ver qué pusiste. No, ahí pasó el link. Spotify, a ver. No, pasó el link Sí, de ese, subamos el volumen. está acá, es Sí, alguno que quiere ver. Sí, subamos el volumen. Está bueno, les recomiendo porque hablan incluso gente muy capo, digamos, en el área, están trabajando en bancos, trabajan en Buenos Aires fundamentalmente. Una jerga que habla mucho en inglés, determinadas cuestiones hablan inglés, bueno, smart contracts y cosas así, cuestiones pro. Incluso hay uno que yo escuché hace poco que habla también de agentes, y cuando explica mercado de capitales, agentes de negociación, agentes de colocación, la cantidad de agentes. Bueno, van a tener de todo ahí, hay un montón de programas, muchísimos. Así que los que, incluso para entender algunas cuestiones, por ahí si les, digamos, fortalecer la unidad 5, algunas cuestiones, hay determinados podcasts que son no tan específicos y hablan en general de mercado de capitales. Así que, bueno, se lo recomiendo como para algo diferente y útil y para que se entretengan cosas de la materia. Yo por ahí salgo a caminar y me pongo un podcast de esto, a veces si tengo ganas, porque hay que prestar atención, pero está bueno, la verdad que está bueno. Bueno, a ver, vamos a fondos comunes de inversión. Bueno, los que les decía entonces, ¿alguien tiene idea de qué serían los fondos comunes de inversión?
cómo describir un fondo común de inversión o qué hace un fondo común de inversión. ¿Qué consiste? ¿Escucharon hablar de fondos comunes de inversión? ¿Les resulta chino básico? Cri, cri. Nada. Creo que ahí también en el podcast ese debe haber un programa de fondos comunes de inversión, porque obviamente que son muy importantes los fondos hoy. Mueven mucho aparte, digamos, en el mercado. Un movimiento de compra o venta de los fondos en general implica mucho volumen de transacción, ¿no? No es lo mismo que yo compre algo, una acción, a que compre acciones en cantidad un fondo común de inversión. Es como una carpeta con acciones variadas. Nair, y bueno, no solamente, en realidad, ¿qué sería? ¿Qué te referís con una carpeta? A ver, ¿algo más? Sí, o sea, en realidad no solamente acciones, el fondo va a ser, a ver, nosotros podemos invertir, particularmente yo puedo comprar una acción, decirle, bueno, a un agente que me compre una acción, yo invertí en una acción. Puedo yo ir a decir, bueno, no, quiero invertir también, quiero comprar un título de deuda o una obligación negociable, bueno, adquiero una obligación negociable. O puedo decir, bueno, no, voy a invertir en un derivado, entonces yo, a través de un agente, cuando se exige, yo a través de un agente, porque recuerden que también hay operaciones que están fuera de los mercados y hay de parte a parte, no directamente. Pero bueno, y yo compro, no sé, un derivado, una opción, compro un futuro, compro una acción, compro un título de deuda, compro un CDR, ¿qué más dijimos? Obligación negociable, bueno, lo hago individual. Pero a veces digo, no sé, porque por ahí me conviene, y pasa con los fondos, invertir en mi plata, por ejemplo, en un fondo, y el fondo va a tener un experto, o sea, que es parte de los que integran la sociedad gerente, que son expertos en finanzas, que todo ese dinero que reciben de la gente que invierte en el fondo lo van a invertir en distintos tipos de activos. O sea, ese experto o esa sociedad gerente va a decidir en el mejor beneficio del inversor cómo invertir esa plata. Ver dónde invierten. Invierten en parte en acciones, quizás invierten en bonos, quizás invierten en CDR, quizás hay parte, no sé, de cualquier otro tipo de activo. O sea, yo no voy a ser la que decida. Yo pongo mi plata en el fondo y a mí hay alguien que me gerencia esa plata, que me va a administrar ese dinero de la mejor manera posible. Incluso eso permite, al gerenciar todo ese dinero de distintas personas, en general este tipo de manejo de activos, de cartera de activos, el que la administra trata de diversificar riesgos. Entonces, bueno, son cosas muy específicas, dinámicas específicas de la finanza, que quizá alguno de ustedes conoce mejor que yo, pero digo, a veces uno invierte en una cosa y a su vez invierte en otro activo, entonces cuando un activo no funciona bien está el otro que tiene un rendimiento contrario a ese otro y entonces compensa el mal del rendimiento y diversifico los riesgos, ¿no? Es decir, bueno, si va mal en acciones, ese fondo invirtió en otro activo que en general le va a ir bien, ¿no? Y que puede irle bien cuando al otro activo le va mal, y diversifica esos riesgos. ¿Pero por qué? Porque puede invertir en varios activos y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento posible a esos activos, que le dé la mayor plata posible esa inversión, y a su vez con el, ojo, porque yo puedo invertir en lo que me dé más plata, pero eso será lo más riesgoso del universo, por ejemplo, cripto. ¿No? Desconozco la especificidad de hasta dónde los fondos pueden invertir en criptomoneda, no me acuerdo específicamente de eso. Pero, por ejemplo, digamos, el fondo te tiene que asegurar un fondo común de inversión, o la idea es que te asegure un rendimiento alto, pero a su vez que no sea que vos lo tengas, que te asegure un rendimiento, porque no es que vos mañana por ahí no cobras nada. O sea, un rendimiento ciertamente de cierta estabilidad en ese rendimiento. Y para yo tener una mayor estabilidad en el rendimiento, me tiene que dar un alto rendimiento, pero a su vez no tiene que ser tan riesgoso, tengo que regular el riesgo. ¿No? Bueno, todo este análisis financiero, estrictamente financiero, lo va a hacer el experto, el fondo, digamos, quien gerencie esos activos del fondo, que es la sociedad gerente, ¿no? Es decir, son expertos en finanzas y que van a manejar esos activos. Y vos por ahí te quedás tranquilo y decís, bueno, pongo mi plata en el fondo y yo después voy a tener X rendimiento, ¿no? Y un cierto rendimiento mucho más estable que si yo invirtiera en acciones, que son mucho más volátiles. Si yo invirtiera solamente en acciones, quizás tengo más volatilidad. Pero en el fondo, como invierten en una cartera más variada de activos,
quizás lo que me aseguran de plata, de rendimiento, es mucho más constante, mucho más estable. ¿Se entiende lo que les quiero, lo que les explico de los fondos? O sea, trato de hacerlo lo más simple posible, pero esta es la idea del fondo común de inversión. Por lo tanto, el fondo cuando compra activos, compra en gran cantidad, porque gerencia mucho dinero los fondos, ¿no? Es decir, de mucha gente. Entonces, cualquier movimiento en el mercado de un fondo común de inversión, no sé, deja de comprarle Banco, deja de comprar títulos de tal estado, o no sé, bueno, cualquier movimiento de ese fondo tiene mucho volumen y por lo tanto tiene mucha incidencia en el mercado. Hoy muchas de las transacciones en el mercado las hacen fondos comunes de inversión. Son grandes actores del mercado, no es que son Juan de los Palotes nosotros comprando y vendiendo. Sí, podemos estar nosotros en el mercado, pero los que mueven más dinero y los que mueven la aguja en el mercado son los fondos comunes, muchos son los fondos comunes de inversión. Entonces. Profe, ¿cualquier persona Sí. puede entrar a un fondo? Sí, es como les decían, es que yo te decía que tenía una conocida, compañera abogada, que su plata la invertía en un fondo. Yo misma podría estar invirtiendo, en vez de invertir en cualquier lado, en un fondo común de inversión, o cualquiera de ustedes. Perdón, Hay que profe, ver, hay ¿puedo tirar un determinados ejemplo? fondos calificados, sí. No sé si, la gente conocerán Walla, no es porque sea propaganda, pero es la que se me viene primero a la cabeza. Pero vos sabés que no sé exacto, que no es un fondo común, es Sí, es un una. fondo común de inversión, o sea, tiene una opción que es invertir y te aclaran que la plata que vos inviertas va a un fondo común de inversión y no te da mucha plata, pero qué sé yo, cada 1.000 pesos te tira 3 pesos por día. Bueno, o sea, pero, bueno, Walla, lo que pasa es que Walla, que es una billetera, que es un banco virtual. Es un banco virtual, pero te da la opción de también de invertir en fondos en el fondo que tienen ellos y a Claro, cambio te dan una claro. parte y podés meter y sacar plata en cualquier momento. Bueno, ves que eso también es una facilidad que lo hace más atractivo que no sé, un plazo fijo. Y desde ya, bueno, los bancos también te dan unas pestañas y dicen, bueno, ¿querés invertir en plazo fijo? ¿Querés invertir en fondo común de inversión? También tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, por ahí el común de la gente, les diría hasta uno mismo, por ahí no está tan acostumbrado pero por ahí porque nosotros somos más campechanos, por decirlo, porque en Buenos Aires les digo que está súper, súper difundido, hasta de que el más, digamos, cualquier empleado por ahí dice, bueno, pongo mi plata en un fondo común de inversión. Lo que pasa es que vos decís, bueno, el sistema bancario tiene como un respaldo, digamos, por ahí más fuerte. Usted entiende que el sistema de bancos, el sistema de dinero, ¿qué pasa cuando vos pones plata en el plazo fijo y por ahí después, o sea, recuerda, el sistema bancario, después si no responde ese banco, por ahí debiera responder como prestamista de última instancia al Banco Central? Es todo un mecanismo de seguridad X, que por ahí cuando vos pones tu plata en un fondo común de inversión no tenés todo ese background de regulación de Banco Central y demás, que sí tenés si colocas el dinero en un plazo fijo, ¿no? Es decir, otro digamos, por ahí podés pensar qué pasa si el fondo, no sé, quiebra, lo que fuere. Bueno, de hecho pasó mucho, que usted no sé si se acuerdan cuando el Estado no podía pagar los títulos, determinados títulos que ya se les vencía deuda al Estado, y bueno, y entonces pasó el famoso reperfilamiento, ¿se acuerdan? Que fue en 2019, fines, creo que fue 2019, que estaba la Cunza de ministro, y qué bueno que habrá de reperfilamiento. No sé, ¿lo ubican la situación que recuerdan reperfilar la deuda? Que en vez de decir que un suerte de default fue porque no podían cumplir en tiempo y forma. ¿Qué pasaba con los fondos comunes de inversión que invirtieron en deuda? Porque los fondos comunes, parte de esa inversión, seguro que fue en algún título de deuda, compraron bonos del Estado. ¿Qué pasaba entonces, no? Que con esos fondos, que en realidad es mucha deuda que invirtieron, o sea, muchos de los que compran esa deuda son fondos comunes de inversión. Bueno, también se habló mucho ahí, porque hubo como un gran revuelo de qué pasaba si habían invertido, incluso se habló si Mercado Libre, pero Mercado Libre creo que también tiene algo de invierten y se había invertido ese dinero y había salido el dueño de Mercado Libre a decir, nosotros no invertimos en tales bonos, no se preocupen. Bueno, pero fíjense cómo está todo bastante vinculado, o sea, ahí aparecieron los fondos comunes de inversión. Eh, y en qué habían invertido, y si habían invertido en bonos o no del Estado, era el problema, y porque había estado el reperfielamiento, y entonces, bueno, qué pasaba, y demás. Bueno, vamos a la definición, entonces. ¿Cómo lo podemos definir? Como una institución de mercado de capitales en que los inversores participan de una canasta de inversiones, recuerden, pueden invertir en bonos, en acciones, en derivados,
de acuerdo a lo que estime el gerente de ese fondo, bajo la tutela de un experto administrador o sociedad gerente. O sea, tenemos que, paren, que quiero resaltar esto. O sea, la que va a invertir, digamos, este experto estaría en cabeza de la sociedad gerente, ¿no? La sociedad gerente de ese fondo. Esa sociedad gerente puede cambiar la composición y administrar esa cartera de activos como quiera o como lo deseo, siempre en provecho de los inversionistas. Es una institución entonces de ahorro colectivo, y bueno, y es un vehículo que tiende, o sea, permite a los distintos inversionistas participar en un vehículo del mercado de capitales tendentes a diversificar la inversión. O sea, yo sé que mi plata ahí lo van a diversificar eso, o sea, yo solito es muy raro, no voy a poder hacer esa estructura de diversificación para obtener, eso se puede hacer en tanto, lo podría hacer, pero es más complejo. Si vos tenés un montón de dinero, hay gente que tendrá un montón de dinero y que tendrá expertos que le gerencien su patrimonio y diversifiquen sus inversiones, pero me refiero, para los pequeños ahorristas es un vehículo atractivo. ¿Cómo lo define la ley? La ley que regula fondos comunes de inversiones es la 24083. Lo define como el patrimonio, fíjense que no es una sociedad, una persona jurídica, es un patrimonio de titularidad de diversas personas a las cuales se les reconoce patrimonio, derecho de copropiedad, copropiedad, por cuota partes, y las que podrán emitirse de manera cartular o escritural. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personalidad jurídica. O sea, yo tengo, supónganse que este es el Fondo Común de Inversión, vamos a ponerle relleno, y obviamente las personas tienen cuotapartes. O sea, los que adquieren una parte de común de inversión tienen distintas cuotapartes en ese fondo. ¿Bien? Todos tienen cuotapartes. Los que invierten, los inversores adquieren una cuotaparte de ese condominio que es el Fondo Común de Inversión. Estas son las cuotapartes, y entonces este Fondo Común de Inversión no es una sociedad, no tiene una naturaleza jurídica o personalidad jurídica como una sociedad, sino que sería la bajofigura de una suerte de condominio, ¿no? Se hablaría de una suerte de condominio sobre este patrimonio, y en donde si vos adquirís una parte, si yo pongo dinero en el fondo, paso a ser cotitular de una parte indivisa de ese fondo, de esa integralidad del fondo. Soy titular de una parte indivisa que es la cuota parte. Estas serían las cuota partes. Bueno, fíjense que acá, sí. A lo mejor cualquiera, pero por ejemplo, un fideicomiso, ¿sería como un fondo de inversión? Sí. Bueno, un fideicomiso no es un fondo de inversión, es un fideicomiso. Digamos, tiene algunas partes, pero no es exactamente, digamos, lo mismo. Es distinta la regulación, es distinta, la regulación está en el Código Civil y Comercial, no es la figura del Fondo Común de Inversión. Es distinto, aparte de distintos tipos de fideicomiso, bueno, fideicomiso de construcción, fideicomiso financiero, es distinto, o sea, es otra naturaleza jurídica, Luana, o sea, es distinta la figura. No es exactamente lo mismo, no confundan, digamos. Puede ser que algunos rasgos pueden llegar a tener parecido, pero no es lo mismo el funcionamiento. Y tiene otra regulación, otra normativa, está incluso expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación regulado los fideicomisos, pero no es exactamente igual. Está bien. Entonces, fíjense que aclara que permite robustecer la demanda de valores negociables en el mercado de capitales, aumentando la profundidad y liquidez de los mismos. Uy, perdón, caí de vuelta. ¿Por qué les parece que permite robustecer la demanda de valores negociables en el mercado de capitales? ¿Por qué dice esto? Robustecer la demanda de valores negociables en el mercado de capitales. ¿Qué les parece? ¿Por qué? O sea, digamos, fortalecer la demanda, aumentar la demanda en el mercado de capitales, de valores negociables.
¿Qué les parece? ¿Cuál será la razón de ser de ese razonamiento? Porque se saben que son masas grandes de plata que se mueven todas juntas. Va. Bueno, y sí, de alguna manera, Esteban, esa plata, o sea, el administrador lo va a tener que invertir en algo, tiene un montón de plata para invertir. ¿Y en qué lo va a invertir? Y va a demandar valores negociables, ese fondo va a invertir en valores negociables en el mercado de capitales. O sea, probablemente compre acciones o compre títulos. Se va a invertir mucho, acá me dicen a ir mucho más en una determinada inversión por todos los inversores. Claro, porque piensa lo siguiente, esos inversores que entran al fondo, quizás ellos no iban a comprar bonos, no iban solitos a ponerse a invertir en bonos o en derivados o en los mismos acciones. Quizás ese particular que está invirtiendo en el fondo, en vez del fondo, le iba a poner en un plazo fijo. O sea, que no está entrando en el mercado. En cambio, a través del fondo, esa plata de ese ahorrista que de no existir el fondo hubiese ido a un plazo fijo, ahora esa plata se canaliza en compra en el mercado de capitales. O sea que va a implicar mayor demanda en el mercado de capitales a través, obviamente, de la demanda del Fondo Común de Inversión. Se canaliza a través del Fondo Común de Inversión. Bueno, ¿cómo se colocan esas cuotapartes? Bueno, ¿quién los va a promover la colocación de esa cuotaparte? O sea, que haya gente que suscriba, bueno, lo va a poder colocar la sociedad gerente. Después otro protagonista de esto es la sociedad depositaria, ahora vamos a ver cuál es la función, o agentes autorizados por la reglamentación, determinados agentes, como veíamos los de negociación, bueno, que coloquen y que intervengan en esta suscripción por parte del inversor de cuotapartes en fondos comunes de inversión. Esto les decía, ¿qué naturaleza tiene jurídica? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el fondo? Lo podemos calificar como una suerte de condominio en nuestro país. O sea, no es que es una sociedad que tiene, no es un patrimonio sin personalidad jurídica. Fíjense, es un patrimonio que no tiene, porque no es una sociedad el Fondo Común de Inversión. O sea, se entiende que no es una sociedad, es un patrimonio, y no tiene una personalidad jurídica. Sí, la gestión de ese patrimonio va a estar a cargo de una sociedad que sí tiene personalidad jurídica, que es la sociedad gerente, y después va a estar los títulos que se negocian, o sea, los títulos que van a integrar ese fondo, esa cartera de activos, van a estar depositados y custodiados por la sociedad depositaria. Bueno, importancia, acá les resalto la importancia de esta figura de Fondo Común de Inversión, facilita el acceso de pequeños ahorristas al mercado de capitales. Es decir, don Juancito, Pedrito o cualquiera de nosotros, solitos quizás no íbamos a invertir en una acción de, no sé, YPF. Pero el fondo, yo coloqué mi dinero en un Fondo Común de Inversión y ese fondo hace que mi dinero termine invertido en una acción de YPF, ¿no? Por ejemplo, una acción de Mercado Libre, el que fuera, un título de deuda. Entonces, facilita el acceso al mercado de capitales por pequeños ahorristas. Al adquirir cuotapartes del fondo, el inversor accede a una amplia gama de activos y le permite diversificar su inversión, que esa inversión quede diversificada suficientemente, a bajo costo. Bien. ¿Cuáles son los tipos de fondos comunes de inversión que existen? Fondos abiertos. Eso es uno que es uno más utilizado. Los inversionistas en un fondo abierto pueden entrar y salir, casi cuando lo deseen, ¿no? Entrar, o sea, suscribir o rescatar esa cuota parte, es decir, salirse del fondo casi inmediatamente, ¿no? Como les pongo acá. Rescatar sería, pedir que le devuelvan ese dinero, ¿no? De la cuota parte, rescatar su parte. Un fondo abierto admite nuevos cuotapartistas y permite a los mismos, se admite que se agreguen nuevos cuotapartistas y que los que ya están salgan de manera fácilmente, rescaten sus cuotapartes. ¿Cómo están integrados? O sea, ¿qué títulos van a poder integrar esta cartera de activos del fondo abierto? Bueno, fíjense que acá la ley, esto sale de la ley, les van a nombrar los activos que pueden formar parte, de los cuales podrán invertirse, que es valores negociables con oferta pública, no sé, títulos de deuda, bonos, acciones, ¿no? Valores negociables con oferta pública, títulos públicos también, o sea, el fondo podrá invertir en un título nacional, provincial, municipal. Esto es lo que les digo, el reperfilamiento que sucedió, que claro, había invertido el fondo, los fondos habían invertido en títulos públicos. ¿Qué pasaba si el título no te devuelve la plata al fondo? Bueno,
digamos, una de las inversiones del fondo. Recuerden que el fondo no es que solo invirtió en títulos, pero una de esas inversiones quizás había sido esos títulos públicos. Puede invertir, ¿qué más? En metales preciosos, por ejemplo, acá la ley dice, podría comprar metales preciosos, o comprar moneda, invertir y hacer transacciones con moneda nacional o extranjera, tener dólares, no sé, dentro de los activos del fondo. Ay, perdón, que se me va, que quiero mover esto y se me va. En moneda extranjera, o sea, podrían invertir en dólares, euros, bueno, cualquier otro tipo de moneda, derivados, instrumentos financieros derivados, bueno, depósitos en bancos, ¿no? Otros activos que repliquen índices, bueno, esos son tipos de instrumentos financieros X que repliquen índices, ¿no? Bursátiles, bueno, es un instrumento financiero en particular. Pero fíjense, todo lo que les permite, todo esto pueden formar parte de los activos administrados por el fondo y que lo que tiene que hacer el fondo es que gerenciar estos activos de la mejor manera posible para que obtener el máximo rendimiento y a su vez diversificar el riesgo. Es decir, acá se les va a poner obtener máximo rendimiento y diversificación de riesgo. Ahí está, máximo rendimiento y diversificación de riesgo. Esto es el leitmotiv, digamos, de los que administran el fondo, ¿no? Lo que deberían lograr y siempre en beneficio de los inversores. Se los pongo, porque eso es fundamental. Bueno, seguimos con fondos de inversión abiertos. La cantidad de cuotapartes de los fondos de inversión abiertos pueden aumentar, esa cantidad de cuotapartes aumentarse conforme se van suscribiendo y aparecen nuevos inversores, o disminuir porque la gente va rescatando y pide la devolución de ese dinero. Bueno, en cualquier momento, bueno, acá les dice la ley, especifica cuando alguien pide que le devuelvan el dinero y la cuotaparte, o sea, el rescate, tiene derecho a exigir en cualquier momento que ese rescate y deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles de solicitado. Pues lo que va a regular la relación de los inversores con el fondo y con sociedad gerente es el reglamento de gestión. Esto es como el contrato entre, el reglamento de gestión y el contrato entre inversores y el fondo, ¿no? Digamos, del reglamento de gestión van a surgir determinadas condiciones del funcionamiento de esta relación entre el inversor y el fondo, ¿no? Esa regulación específica va a surgir del reglamento de gestión, siempre y cuando tiene que estar conforme a lo que diga la ley, ¿no? Pero hay determinadas particularidades, por ejemplo, quizás particularidades en cuanto a la modalidad de rescate. Fíjense, acá puede prever épocas para pedir determinados rescates o fijar algún plazo más prolongado para pedir el rescate, alguna condición que surja del reglamento de gestión. Pero esto es el contrato que va a regir esta relación de inversores con el fondo. Después tenemos fondos cerrados. Los fondos cerrados, entonces, en la reforma última a la ley de Fondo Común de Inversión, trató de hacerse una reglamentación mucho más minuciosa de los fondos cerrados, o sea, ser muy específico en esa reglamentación que antes no estaba con ese detalle y ahora sí en la nueva norma, y además había cuestiones tributarias que desincentivaban que la gente utilice este vehículo de fondo cerrado, porque como que grababan 2 veces, o sea, había como una doble tributación que desincentivaba la utilización de este vehículo que es fondo cerrado. Y eso se reformó a partir de la ley 27440 para incentivar un poco más este tipo de fondos. En principio, en estos fondos, para salir, tendría que haber otra persona que decida suscribir mi cuota aparte, es decir, para poder salir, ¿no? Es más difícil, no es tan ágil, tan inmediata la salida como es el fondo abierto. Además, habría una cantidad máxima de cuotapartes, ¿no? No como que podían aumentar indefinidamente como en el fondo abierto, sino que habría una cantidad máxima de cuotapartes y un plazo de duración determinado del fondo común de inversión. Y las cuotapartes solamente podrían rescatarse transcurrido un determinado plazo, no antes de ese plazo. Fíjense que no pueden ser rescatadas antes del vencimiento de dicho plazo. Bueno,
Esta reforma del 2018 lo que permitió es que estas características, esta cantidad máxima de cuota parte, plazo de duración fijo, estuvieran de alguna manera, puedan modificarse. O sea, que se pueda modificar y eventualmente ampliar la cantidad de cuota partes. O sea, se le dio más flexibilidad a estos requisitos que antes eran muy inamovibles, ¿no? Es decir, había una cantidad máxima de cuota partes, un plazo de duración fijo, y esta nueva ley de 2018 le permite resolver, ampliar cuota partes, o un aumento a través de un aumento de capital, o el plazo de duración extenderlo, o algún tipo de excepción a este principio de que no pueden rescatar anticipadamente las cuotapartes. O sea, fíjense la diferencia con el fondo abierto. En el fondo abierto yo agarro, pido que me rescaten y enseguida me tienen que devolver la plata. En el fondo cerrado eso no sería tan inmediato, tendría que transcurrir un determinado plazo, dentro del cual yo no puedo pedir el rescate, y lo que dice es que la ley se permitiría establecer algún tipo de excepción a esa imposibilidad de pedir el reintegro, de pedir ese rescate, ¿no? O sea, flexibiliza un poco estas cuestiones que eran una característica de los fondos cerrados. Se quiere incentivar que la gente también participe en estos fondos cerrados. ¿Qué características tienen estos fondos cerrados? Es distinto a la cartera de activos que se invierten en un fondo cerrado a las que se permiten en un fondo abierto. En un fondo cerrado es más amplio la cartera de activos que permiten que se administren y que se gerencien. No sé si me explico con la cartera de activos. No solamente los fondos cerrados van a poder invertir en los activos, que pueden invertir los fondos abiertos, o sea, todos los que nombramos antes, valores negociables, derivados, bueno, todos los que dijimos antes que podían invertir los fondos abiertos, que creo que eran todos estos que dijimos, moneda, metales, todo esto también van a poder invertir los fondos cerrados, y a su vez van a poder invertir en activos que tienen menos liquidez. Por ejemplo, activos que no cotizan, ¿no? Que no tienen oferta pública, que entonces van a poder incluirse en ese fondo activos, inversión en activos que no tienen oferta pública, créditos, por ejemplo, o valores negociables sin oferta pública, inmuebles u otro tipo de activos reales, o una inversión en un proyecto, por ejemplo. Podría ser que esa plata se invierta, el fondo la invierte en un proyecto, fíjense, distinto el tipo de activos que está invirtiendo, ¿no? Es decir, no sé, una construcción de determinado tipo de inmueble, y entonces ese fondo invierte esa plata en ese inmueble, y no, digamos, entonces fíjense que son tipo de inversiones menos líquidas, no hay que invertir en una acción que enseguida puede vender y deshacerse de esa inversión en el fondo, sino que si yo invierto en algo menos líquido, bueno, por eso tiene distinta regulación y es distinta la naturaleza de uno y otro. Otro tipo de activos pueden invertir. Pero interesa que quizás que aparezcan fondos invirtiendo en este tipo de economía más real, ¿no? Es decir, en algo mucho más tangible que lo que se le permite invertir a un fondo abierto, ¿no? Es como mucho más palpable. Lo invierto en una construcción, en en un edificio, ¿no? Un fondo, o sea, es otro tipo de inversión. No es que de la noche a la mañana puede vender esa inversión o deshacerse de esa inversión, que eso es cuando hablamos de liquidez o no liquidez. Si yo compré una acción, el fondo enseguida la vende, chau, vende la acción. Digamos, hay que ver, depende del activo, ¿no? Algunos tendrán más o menos liquidez. Pero se entiende lo que quiero decir, o sea, el fondo cerrado tiene activos, invierte en activos menos líquidos. ¿Qué estableció la ley del 2018 en relación a los fondos cerrados? Se eliminan cargas tributarias superpuestas sobre el fondo y sobre los ahorristas que impedían su formación. Es decir, esto como que desincentivaba estos fondos, porque era más caro tributariamente, ¿no? Más costoso desde el punto de vista fiscal. Le da más amplitud al objeto, a los distintos objetos del fondo. Bueno, esto es lo que yo les decía, que le da flexibilidad en que en el reglamento de gestión, este contrato entre inversores y el fondo, que regula la relación entre inversores y el fondo, este reglamento de gestión, prevea que, bueno, se pueda extender el plazo de duración del fondo, o que se pueda rescatar las cuotas partes con anterioridad al plazo de duración del fondo, pueden rescatarlas antes, o extender el plazo de duración del fondo. Bueno, da flexibilidad a requisitos que antes eran mucho más inflexibles, ¿no? Que no podían modificarse, ¿no? Yo no podía rescatar, no podía pedir la devolución si no pasaba tal plazo. Bueno, ahora permitiría que esto se prevea de otra manera en el reglamento de gestión.
o el fondo tenía un plazo de duración y era ese, ahora se permite modificarlo, que exista modificación, o sea, es más flexible. ¿Qué es esto de fondos para inversores calificados? Bueno, a ver, nosotros invertimos en un fondo, no somos inversores calificados, pero puede haber determinados personas, determinados sujetos que por el monto que van a invertir y por su conocimiento podría calificar como inversores calificados, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es para determinados tipos de inversores que se supone que tienen más conocimiento en el área, que son más expertos, que tienen más volumen quizás de ahorro canalizado a través del fondo, y entonces en esos casos particulares la ley sería mucho más flexible, le daría más flexibilidad en cuanto al objeto, al tipo de activos en el cual puede invertir, porque, digamos, a los fondos comunes de inversores no calificados, la ley a veces establece la regulación de determinadas limitaciones en cuanto al tipo de activos a invertir. Por ejemplo, les dice que tienen que invertir en determinados activos en la República Argentina, un determinado número de activos, por ejemplo, un porcentaje de esos activos tienen que ser en títulos que coticen en la República Argentina. Bueno, hay ciertas limitaciones que no se darían esas limitaciones si estoy en un fondo de inversión para inversores calificados. O sea, es mucho más flexible. Fíjense que yo les pongo, flexibiliza requisitos de composición de cartera, o sea, qué tipo de activos va a poder invertir el fondo, y diversificación de esos fondos, o diversificación de la inversión. En general, ¿qué reforma esta ley última del 2018? Bueno, establece determinados fondos de retiro, habla de fondos de inversión para seguros de retiro, de índices, bueno, no es necesario que sepan las particularidades, pero tengan en cuenta que amplía los nuevos tipos de fondos comunes de inversión. Para inversores calificados, esto es nuevo de esta nueva ley, estos fondos para inversores calificados, y flexibiliza los criterios de exigencia en cuanto a diversificación y composición de cartera. Establece un marco regulatorio mucho más completo, mucho más amplio para fondos cerrados de inversión. Va a delimitar responsabilidades de las sociedades intervinientes, ahora vamos a ver, sociedad gerente y depositaria. Va a establecer algo al respecto, va a establecer que no hay solidaridad entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria en cuanto a cualquier infracción. Aumenta las facultades de control y fiscalización por parte del organismo regulador, CNB. Amplía el listado de activos en los cuales pueden invertir los fondos. Recuerden, los fondos, bueno, pueden invertir en todo lo que venimos diciendo, pero esta ley le va a dar mayor amplitud a los activos en los cuales pueden invertir. Promueve la inversión de los fondos en activos en el país. O sea, tanto los fondos abiertos como los fondos cerrados, la ley promueve que inviertan en activos en la República Argentina. Entonces dispone que los fondos deberán invertir como mínimo un 75% en activos emitidos y negociados en el país. Esto es lo que establece como regla la ley. Esto no se va a aplicar para los fondos de inversión de inversores calificados, este tipo de limitaciones. Bueno, ¿qué más? Bueno, estas son algunas cuestiones de asambleas para fondos cerrados. Bueno, lo que les decía, fortalece las facultades de fiscalización de CNB, mayor poder le da CNB para regular, para fiscalizar, para controlar, para supervisar a la sociedad gerente, a la sociedad depositaria, a otras personas que se vinculen con los fondos comunes de inversión, de la manera que fuere, ¿no? Otros intervinientes y que intermedian en estas operaciones, también tiene facultad regulatoria CNB. ¿Quiénes son las sociedades que van a intervenir en este mecanismo, este vehículo de ahorro colectivo que son los fondos comunes de inversión? Vamos a tener como protagonistas a la sociedad gerente. La sociedad gerente va a ser la que se encargue de hacer esta tarea de administración de los activos del fondo, ¿no? Va a armar ¿en qué va a invertir el fondo? Es armar la cartera de activos en las cuales va a invertir para diversificar riesgos y para obtener el máximo rendimiento posible. Bueno, estas sociedades entonces, bueno, pueden ser disagentes de colocación o distribución de fondos propios, de fondos comunes propios o de otras sociedades gerentes. Bueno, pueden actuar, digamos, tienen varios fondos, podrían tener varios fondos comunes de inversión que gerencien. Hay normas en la ley que tratan de impedir que haya conflictos de interés, es decir, que
la sociedad gerente invierta en algo, en un activo de una sociedad vinculada a ella, por ejemplo, ¿no? Es decir, invierta en una acción de una sociedad vinculada o relacionada o controlada por ella, es decir, entonces hay un conflicto de interés. Estoy invirtiendo en algo que, en una sociedad mía de alguna manera, o amiga mía, bueno, se intenta buscar que sea lo más independiente posible en la toma de decisiones de inversión, esta sociedad gerente. Bueno, se faculta a la comisión a exigir a las sociedades gerentes que tengan directores independientes, bueno, se busca la independencia en los directores de la sociedad gerente, se amplía el estándar de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se incluye expresamente que la administración de la sociedad gerente tiene que ser de manera profesional y con la diligencia del buen hombre de negocios y en interés colectivo de los cuotapartistas y priorizando el interés de los cuotapartistas. Esto lo establece expresamente la ley y de alguna manera por eso dice que es una ampliación del estándar de responsabilidad. O sea, es responsable la sociedad gerente de cómo se administra ese fondo, en qué activos se invierte, ¿no? Es decir, tiene que haber diligencia. Podría haber una suerte de mala praxis en inversiones por parte de la sociedad gerente y en ese caso será responsable por esa mala praxis. Si se prueba que invirtió contradiciendo los principios de un buen hombre de negocios, ¿no? Bueno, hay que ver qué se entiende, en qué circunstancias. Eso será analizado objetivamente por expertos en finanzas que digan, bueno, esto era lógico que se invirtiera de esta manera o era acorde a las reglas del buen arte de inversión hacerlo de esta manera o no lo era. Es algo bastante técnico, pero la ley expresamente dice que tiene que actuar en interés de los inversores y que debe actuar con diligencia en buen hombre de negocios. Bueno, esto permite, bueno, qué sé yo, no vamos a ir a ese detalle. Sociedad depositaria. ¿Qué se encarga la sociedad depositaria? La custodia de los activos, de estos activos que están en la cartera, o sea, en cartera, ¿no? Estas entidades de depósito colectivo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de mercado de capitales en estas entidades de depósito colectivo? Bueno, la sociedad depositaria es similar en este sentido de custodiar estos activos, resguarda estos activos, el dinero, toda esta cartera que se invierte, bueno, está en custodia de la sociedad depositaria. Va a encargarse de cobrar, por ejemplo, no sé, intereses, si esos títulos devengan intereses, y bueno, cobrarlos, o los dividendos, si son acciones, también cobrar esos dividendos, o el resultado de cualquier tipo de operación de compraventa de títulos valores, también va a estar, digamos, esos cobros se realizan a través de la sociedad depositaria. En cuanto a los fondos cerrados de inversión, la reforma del 2018 va a modificar determinadas funciones de sociedad depositaria en relación a fondos cerrados de inversión. Dice que, bueno, va a actuar como propietario y titular registral de los bienes del fondo en beneficio de los cuotapartistas y conforme a instrucciones de la sociedad gerente. Recuerden que siempre la que gerencia o la que administra es la sociedad gerente, pero el que va a aparecer en el caso de un fondo cerrado como titular de esos bienes del fondo, como propietario, es la sociedad depositaria. Recuerden que pueden incluso invertir en inmuebles, que decíamos, pueden invertirse en algo muy líquido, como un inmueble. Bueno, ¿quién aparece como propietario y titular? En beneficio siempre de los cuotapartistas, que tienen una cuotaparte indivisa. El que aparece como titular es la sociedad depositaria. Bueno. En cuanto a responsabilidades, todos los bienes que integran de esta cartera de activos, que integran el Fondo Común de Inversión, es un patrimonio separado, o sea, no es patrimonio de la sociedad gerente, o sea, no pertenece a la sociedad gerente, esa masa de activos tampoco pertenece a la sociedad depositaria y tampoco es un activo, los bienes no integran el patrimonio de los cuotapartistas. Es un patrimonio separado. Entonces, en ningún caso, digamos, por obligaciones del Fondo Común de Inversión, van a ser responsables los cuotapartistas o van a ser responsables la sociedad gerente o la sociedad depositaria, por obligaciones que sean del Fondo Común de Inversión. Porque no es patrimonio de ellos, digamos, es un patrimonio separado. Tampoco los acreedores, ni de la sociedad gerente, ni de la sociedad depositaria, van a poder ejercer derechos sobre ese patrimonio o cobrarse sobre patrimonio sobre los bienes que integran el patrimonio del fondo, ¿no? Es un patrimonio separado, o sea que un acreedor de la sociedad gerente no puede ir y ejecutar los bienes que integran el patrimonio del Fondo Común de Inversión. Pues es un patrimonio separado, no es patrimonio de la sociedad gerente.
Y la nueva ley va a derogar la responsabilidad solidaria que antes se establecía entre sociedad gerente. Antes se marcaba una responsabilidad solidaria entre sociedad gerente y sociedad depositaria. Y ahora la nueva ley deroga esa responsabilidad solidaria entre ambas. No tendría responsabilidad solidaria. Bueno, gente, ¿dudas hasta ahora de este tema de fondo común de inversión, obligaciones negociables? ¿Se entiende más o menos la esencia del instituto? ¿Entienden en qué consiste? Porque después les va a resultar mucho más fácil estudiarlo, digamos, si entienden de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de esto. Si bien a veces es difícil si uno no está trabajando, no estamos trabajando en un fondo, uno por ahí lo ve muy abstracto, pero entender de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de un fondo común de inversión, para después ver las particularidades de la regulación, ¿no? Como por qué se regula como se regula. Pero tengan en cuenta eso, la gran clasificación entre fondos, cuál es la naturaleza de un fondo común, naturaleza jurídica de un fondo común de inversión, qué es un patrimonio separado, que no es una persona jurídica independiente, que es un patrimonio del cual los cuotapartistas es un condominio y tienen una cuotaparte de ese fondo, que ese fondo tiene carácter de un condominio, no es una sociedad, que a su vez, recuerden que están administradas esa cartera de activos por la sociedad gerente, están depositados y custodiadas esos activos por la sociedad depositaria, que a su vez tenemos que los fondos como una inversión pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, y qué particularidad tienen los fondos abiertos y los fondos cerrados en cuanto al tipo de activos en los cuales pueden invertir, fondos abiertos y fondos cerrados, que son distintos, que los fondos en los cuales pueden invertir los fondos cerrados son más ilíquidos. Por ejemplo, un proyecto, no sé, de construcción de un inmueble es mucho más ilíquido que un fondo abierto. Bueno, y demás, y las responsabilidades, ¿no?, que puede haber en esos casos, ¿no? ¿Con qué responde? ¿En qué casos no responde el fondo? O sea, ¿ante qué deudas no va a responder ese patrimonio del fondo? Bueno, no sé, si no hay preguntas, si no hay dudas, bueno, reitero como siempre, me pueden escribir, me escriben y me consultan si cuando van estudiando les surgen preguntas, les surgen dudas. Vayan repasando todo lo que venimos dando hasta ahora. Yo voy a mandarles ahora este Power porque el Power es completo con lo último. O sea, le agregué esta parte de obligaciones negociables y fondos comunes de inversión. Y bueno, por hoy ya terminaríamos, chicos. Les dejo de compartir el Power. Bueno, recuerden las fechas de el parcial, entonces 3 de junio y 10 de junio recuperatorio, 3 de la tarde, los dos. Y me quedo, a ver si Fabián me contestó, les contesto ahora, pero que le había preguntado hasta qué unidad. Hasta la unidad 6, está bien, hasta lo que les dije, hasta la unidad 6 inclusive. Así que, bueno, chicos, ya tienen contestado. Hasta unidad 6. Profe, Sí, a mí me quedó una duda de esto de los fondos. Franco, sí. La sociedad gerente, digamos, o va el experto en realidad, el que estaría dentro de la sociedad gerente, por lo que entiendo, ¿no? El experto. Sí, el experto en realidad es una sociedad que tiene personas que deciden, que toman decisiones, ¿no? Es decir, dentro de esa sociedad, pero la que administra es la sociedad gerente, que son personas, hay personas ahí, Claro. digamos, que administran y que toman esas decisiones, ¿no? Que forman parte de esa sociedad gerente. Claro, y ellos le tienen que rendir cuenta, digamos, a los inversores o a los dueños de las cuotas partes de en qué están en qué están invirtiendo su dinero, digamos, o no es necesario eso. ¿Sabes que desconozco esa particularidad? La verdad que no sabría decirte. Sé que le tienen que dar informes con determinada regularidad sobre los rendimientos que ha tenido, digamos, que tiene esa inversión y hay todo un régimen informativo específico. Yo no sé si, creo que no sé si está suficientemente determinado. A ver si lo puedo ver en la ley, les digo. Porque acá la tenía la ley. A ver. Información. Bueno, auditor, bueno, la información, sí, ellos le tienen que, pero no recuerdo con qué especificidad la información, Franco, ¿me entendés? O sea, si les tienen que decir, a ver, la gestión comunes no puede adquirir, no. La verdad que quizás está en la reglamentación, puede ser que esté, porque vieron que lo que es mercado capitales, no solamente tienen la ley, sino que tienen reglamentación de Comisión Nacional de Valores, circulares. Quizás lo que hace especificidades esté o en el prospecto, es decir, en este reglamento de gestión en particular que disponga cuál es el tipo de información que le va a dar el fondo al cuotapartista,
o en su efecto habrá algún tipo de circular de CNB en donde establezca específicamente qué tipo de información le da. No sé cuál es el grado de detalle que le tenga que dar al inversor en cuanto a en qué invierte. Sé que tiene que ver en detalle cómo fueron los rendimientos, o sea, debe haber una información, tiene que ser completa y veraz. No sé exactamente si vos podés acceder ahí a los instrumentos en que está invirtiendo el fondo. Estimo que sí tendría que estar esa información. Vos sepas en qué está invirtiendo, ¿no? Que no sea una caja negra. O sea, vos Claro, por eso yo pensaba en eso, como, ¿cómo sabés que no te dice tipo perdí y que claro, y vos fue mal? La ley específicamente dice que la información que se le da al inversor tiene que ser, para que les digo exactamente, veraz, oportuna. A ver, dice, la información de los contrapartistas veraz, suficiente y oportuna. Hay que ver, yo creo que no lo vi en la ley, cuál es esa suficiencia, cuál es el detalle, ¿viste? Que dan de la inversión. Pero sí supongo que algún tipo de información respecto de qué tipo de activos están invirtiendo, deberá darse a la cuotapartista, porque, digamos, parte de la regulación está direccionada a eso, a que sea algo transparente, ¿no? Que sea lo más transparente posible. Claro, gracias, profe. Y otra pregunta, en el Power que decía que no constituyen sociedades, digamos, y que carecen de personalidad jurídica, se refieren al fondo puntualmente. Eso se refieren al fondo, que ahora esa cartera de activos es un patrimonio separado, que después sí está administrado por una sociedad que sí tendrá su patrimonio, esa sociedad, y es una sociedad que es la sociedad gerente. Pero el fondo en sí no es una persona, o sea, no es una sociedad. El fondo es un patrimonio como separado de activos, que tiene un carácter, una suerte de condominio, dicen los autores de la naturaleza jurídica, es una suerte de condominio, en donde todos los cuotapartistas tienen su cuotaparte dentro de ese condominio. Pero esa sería la figura jurídica, no es una sociedad, o sea, es un patrimonio separado de bienes, pero no tiene carácter, no tiene personalidad jurídica. No, sí la tiene la sociedad gerente y sí tiene personalidad jurídica la sociedad depositaria. Eso sí son sociedades, pero no el fondo en sí. Acá que pusieron a mi mail. Bueno. Gracias, profe. Clarísimo. Bueno, gente, buen fin de semana. A cuidarse y nos vemos ya el lunes. El lunes nos estamos viendo. Que tengan buen fin de. Chao, profe, igualmente. Chao, chicos. Adiós. Chau, chau. Profe.